Hola amigos, bienvenidos. Hoy es 14 de octubre del 2024, ya son las 6:30 y pues como todos los días de lunes a jueves tenemos una cita aquí en su canal de Somos la 4T Noticias para ver qué es lo que está ocurriendo en esta cuarta transformación, en este segundo piso de la cuarta transformación relacionado con la cuestión política, con la cuestión social, con la cuestión económica y diversos temas que han estado surgiendo en estos últimos días. Vamos a traerles algunos temas relevantes. Espero que me acompañen ustedes y les voy a dar la más cordial bienvenida donde quiera que me estén viendo y escuchando. Alfredo Martínez, Lorenza Acosta, El Luminoso, bienvenidos todos. Víctor Rocha, gracias a ustedes por estar aquí. Tenax Vite ya está llegando, saludos, qué bueno que te uniste, mi querido amigo. Bienvenidísimo. Recuerden, en estas transmisiones me apoyan mucho con sus likes, dándole tap a la pantalla para que recibamos los likes. Muchas gracias por esto, muchas gracias por darle like al en vivo con su tap en la pantalla. Píquenle, pum, tap, recuerden. Y tenemos una meta ahí en cuanto al número de regalos. Son calabazas, unas calabacitas por la época de brujas, por la época del Día de los Muertos, como sea. Me llamaron la atención las calaveras. Ya desde el fin de semana pasado estuve pensando en ponerle calaveritas para que me apoyen por ahí con las calabazas. No hay calaveritas, desafortunadamente, ya saben cómo es esta plataforma, pero bueno, vamos a hacer las veces como si fueran calaveritas, y son en este caso calabazas para esta temporada cercana al Día de Muertos. Es muy importante. Venado, Sofía Noriega, mi querida amiga Sofía, ya estás aquí, bienvenidísima. Su, también tú, mi amiga Su, bienvenida. Cecilia Luna, Nacho Castro, saludos mi querida amiga, saludos, bienvenidas Su, bienvenida Sofía, buenas tardes. Todo bien aquí, igual espero que para ustedes todo bien. Un abrazo hasta donde quiera que estén. Mi querida amiga Su, llegó rápido los regalos, gracias por tus... Ya cumplimos la meta, vamos a superarla, vamos a superarla bastante. Muchas gracias, Su, por los regalos. Gracias, y corazoncitos también. Muchas gracias, te lo agradezco. Pues estamos ávidos, estamos rápidos con los regalos, rápidos con los likes. Así que gracias por esto, y con muchas ganas vamos a empezar la información de este día. 14, ya estamos a 14 de octubre, imagínense, ya van varios días. Gracias, regalísimo, mi querida amiga Sofía, mi querida amiga Su, gracias. Bueno, pues les voy a decir de qué se va a tratar el en vivo para que vean que va a estar interesante. Traemos varios temas, por un lado el endurecimiento de la relación México con Estados Unidos, pero no por parte de Estados Unidos, sino increíblemente por parte de México. Claudia Sheinbaum pues se está poniendo estricta con la relación con Estados Unidos. Ya les voy a explicar por qué. Es un tema bastante largo que vamos a desarrollar mucho, y bueno, tiene que ver con lo que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador decía de Claudia Sheinbaum. No debían de confiarse los opositores pensando que ella era una persona muy blandita. No, todo lo contrario, y ya van a ver por qué, se los voy a comentar. Bueno, ese es uno de los temas que vamos a desarrollar, les digo, bastante. También les voy a comentar el tema de que pues se acabó el paro, oficialmente el paro de la Suprema Corte de Justicia, pues ya les dieron la orden de terminarlo. A partir del día de hoy, 14 de octubre, supuestamente ya los trabajadores del Poder Judicial tendrían que regresar a las labores. ¿Qué pasó con eso? ¿En qué va esta situación? Bueno, vamos a platicar un poco al respecto, vamos a analizar el tema relacionado con el fin del paro, el paro de labores que ha tenido desde hace 54 días el Poder Judicial. Ese es otro tema que vamos a platicar. Vamos a hablar también de que en el Senado pues ya se dio la demostración de la tómbola. Ya hicieron una demostración ahí de cómo va a ser el procedimiento para la tómbola. Y bueno, vamos a platicar de este tema también un poco. También ya se dio, ya se dio el inicio al tren México-Querétaro, una de las obras que el gobierno de Claudia Sheinbaum está planeando para desarrollar la infraestructura ferroviaria del país.
Se ha hablado mucho, hemos hablado en otros en vivo anteriores de este desarrollo que se quiere de las comunicaciones de México para poder continuar el segundo piso de lo que ya inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues vamos a hablar también de este tema y de todo el contexto de lo que es la importancia de este tren en el contexto de todo lo que es el desarrollo ferroviario del país. Y bueno, un tema que sí vamos a desarrollar un poquito y analizarlo también un poco es un encontronazo. Eso va a estar muy bueno, muy buena la polémica, no se lo pierdan. Esto también vamos a hablar de el encontronazo entre Lenia Batres, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, y doña Norma Piña, sí, hombre, la presidenta de la Suprema Corte. Tuvieron un round ahí en la Suprema Corte bastante fuerte. Yo no había visto un round tan fuerte entre estas dos ministras de la Suprema Corte. La verdad es que sí, se armaron las palabras ahí. Y vamos a decirles de qué se trata, por qué, qué fue lo que ocurrió, por qué discutieron. Y bueno, ya se imaginarán ustedes, porque ustedes están aquí en mi canal, quién tendrá la razón y quién no tendrá la razón de esta discusión entre estas dos ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces les voy a platicar de qué se trató este encontronazo, este enfrentamiento, esta discusión que se dio en el contexto de una reunión, entre el Poder Judicial, entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a platicar sobre ese tema entonces. Bueno, hola mi querido José, bienvenido. José Miranda, buenas noches, bienvenidísimo desde allá de Estados Unidos. Qué bueno que estás aquí, me da mucho gusto saludarte, darle la bienvenida aquí al canal, aquí a la transmisión en vivo, que como ustedes saben, pues es casa de todos ustedes, casa tuya también, José, y ustedes son parte de esta comunidad que vamos creciendo, vamos haciendo cada vez más fuertes, y todo es gracias a ustedes que me apoyan, gracias a ustedes que me dan likes, que le hacen tap a la pantalla, le dan, y que bueno, pues de repente uno que otro regalito, también me visitan por allá y aumentan los suscriptores en YouTube. Acuérdense que es importante por allá apoyarme también en YouTube, en el canal de Somos la 4T Noticias, para que tengamos más suscriptores, y así de esa forma vamos a poder hacer más videos, vamos a poder tener más seguimiento de gente, más digamos alcance, más seguidores, y por lo tanto pues vamos a poder dar información a más gente para que más gente esté informada, que es básicamente nuestro objetivo, ¿no? Que más gente así como ustedes estén bien informados, estén informados con la información del día que va saliendo, y pues de eso se trata. Entonces, amigos, pues esa es la temática del día de hoy, del día lunes. Empezamos una nueva semana y pues vamos a echarle ganas, vamos a tratar de dar esta información relevante, a ver qué les parece. Bueno, pues gracias por los likes, gracias por tap a la pantalla, y vamos adelante con los temas del día. Bueno, vamos de menos importante a más importante, si les parece, o bueno, digamos menos trascendente, información menos trascendente, y luego la más trascendente. Primero vamos a hablar de que, hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de este paro de labores que tenían, o que han tenido durante 50 y tantos días, con una pérdida que por ahí les dije la semana pasada, que se conoce más o menos, se ha calculado que es de 9.5 mil millones de pesos, 9.5 mil millones de pesos, o sea, 9.000 millones de pesos de pérdidas por este paro en la Suprema Corte de Justicia, que aparte ellos se han mantenido pues cobrando sin trabajar de manera increíble, cuando eso es en contra de la ley. Si hay trabajadores que están en paro, pues no deben de estar cobrando, no deberían estar cobrando. En fin, pues ya se acabó el paro. Fíjense que la orden la dio el Consejo de la Judicatura Federal, que es, pues digamos, quien regula, supuestamente quien regula, se ha estado regulando a la Suprema Corte de Justicia, aunque como ustedes saben y yo sé, pues la Suprema Corte está liderada por Norma Piña, y el Consejo de la Judicatura, pues también, ¿qué creen? La presidenta también es Norma Piña, así que pues como que son juez y parte. Sin embargo,
La semana pasada les comenté que ya hay división en la Suprema Corte y en este caso en el Consejo de la Judicatura, porque por primera vez la semana pasada una votación en el Consejo de la Judicatura de 4 contra 3 decidió dar toda la información que solicitaba el Senado de la República de parte de la Suprema Corte de Justicia. Le dio la orden el Consejo de la Judicatura a la Suprema Corte de Justicia de brindar la información sobre los cargos que se van a ocupar como parte de esta elección que se va a organizar a partir de, pues ahora se está organizando ya por parte del INE y que se va a llevar a cabo en junio del próximo año. Entonces, ya hay esta división. Obviamente, como les dije yo la semana pasada, un voto en contra, uno de los 3 votos en contra que perdieron fue de Norma Piña, pero hubo 4 a favor, así que ya perdió la mayoría en el Consejo de la Judicatura Norma Piña, ya no tiene la mayoría. Y así como pasó con esa situación, también pasó con el paro. El Consejo de la Judicatura decidió pues que se terminara el paro a partir del día de hoy, 14 de octubre. Entonces dio la orden el Consejo de la Judicatura de terminar con el paro y supuestamente ya deberían de estar trabajando todos los juzgados, todo el Poder Judicial de todo el país a partir del día de hoy. Ya regresaron a trabajar y ya supuestamente se acabó el paro. ¿Pero qué creen? Pues aunque la orden la dio el Consejo de la Judicatura, que es parte del mismo Poder Judicial, y ya tenían la orden de volver a trabajar, pues sigue habiendo disidentes, sigue habiendo gente cercana a la cúpula de Norma Piña, que se niegan a seguir una orden directa del mismo Consejo de la Judicatura, que es quien los verifica, que es quien supuestamente impone sanciones, o nunca las impone, pero quien es el que se encarga de regular la actividad de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, como dice Sofía Noriega, ya se le acabó el poder a Norma Piña, se le está acabando. Pero hay un grupo de rebeldes que siguen sin trabajar y quieren seguir cobrando. Se niegan a trabajar, se negaron el día de hoy a regresar a sus labores como se les dio la orden por parte del Consejo de la Judicatura. Que quede claro, la decisión de que terminaran el paro no fue del Poder Ejecutivo, no fue del Poder Legislativo, sino que fue del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial, que desde adentro mismo les dio la orden de regresar a trabajar. Así que, en fin, esa es la situación. Vamos a ver qué ocurre. Esperaríamos que al ser parte del mismo Poder Judicial, ya el Consejo de la Judicatura, que nunca ha puesto sanciones en los mismos jueces, pues lo hiciera, ¿no? Que llegara un poco de control, un poco de cumplimiento de normas y un poco de sanciones para quienes, a pesar de haber recibido la orden de regresar a trabajar de parte del mismo Consejo de la Judicatura, pues no lo quieren hacer. Entonces yo creo que debería de haber sanciones, pero bueno, es mucho pedir quizás que el Consejo de la Judicatura lo haga, pero ya tienen mayoría los que están a favor de que esto continúe, de que bueno, no me refiero al paro, sino de que ya se haga esta limpia, de que ya se lleve a cabo el proceso para la elección de jueces. Ya se le acabó, como dice aquí Sofía, el poder a Norma Piña. Entonces, vamos a ver qué ocurre con esto. Ciertamente hay disidentes, ciertamente hay gente que se negó a trabajar el día de hoy, pero la orden es explícita. A partir del día de hoy, regresaban a hacer sus labores los miembros del Poder Judicial, y esa era la orden expresa de parte del Consejo de la Judicatura. Entonces vamos a ver qué va a ocurrir con aquellos que se negaron a cumplir esta orden. Bueno, ok. Otro tema es la tómbola en el Senado. En el Senado de la República se llevó a cabo una muestra de cómo será la tómbola, en donde se va a hacer el proceso para la insaculación de los jueces, de los juzgadores, de los jueces, de todo el proceso de elección de magistrados, de jueces. Y bueno, aunque la polémica fue que por ahí se cayó una pelotita y la derecha se burló y criticó el proceso porque pues se cayó una pelotita en el proceso que estaban haciendo la muestra de la tómbola. La verdad,
pues ya se mostró el procedimiento, se hizo, se demostró que sí se puede y se demostró cómo se va a hacer esta insaculación, esta tómbola en la Cámara de Senadores. Así que pues el procedimiento sigue, el programa para la elección de jueces continúa, prosigue, de jueces magistrados, y todo este procedimiento no se para ni un milímetro, como ha dicho Gerardo Fernández de Noroña. Esto continúa, ya es ley, no es una reforma propuesta o lo que sea, es algo que ya trascendió a este procedimiento dentro del Poder Legislativo, pasó a la Constitución al estar ya en el Diario Oficial de la Federación, porque ya lo publicó el expresidente Andrés Manuel López Obrador en el Diario Oficial de la Federación. Ya es parte de la Constitución y se tiene que acatar. Punto, no hay más. En fin. Bueno, pasando a otro tema, ya la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum, dio inicio este fin de semana con el tren México-Querétaro. Ya empezaron el banderazo de salida, digamos, para la construcción de lo que va a ser el tren que comunique a la Ciudad de México con la ciudad de Querétaro. Con este banderazo de salida, pues la presidenta de México pues da inicio a lo que será una gran obra de construcción de la red ferroviaria del país, que va a complementar la que ya se construyó en el sexenio pasado de Andrés Manuel López Obrador, que consistía básicamente en el Tren Maya y en el tren transísmico para cruzar no solo de pasajeros, sino de mercancías, de un mar al otro, del Océano Pacífico al Golfo de México, para poder tener un poco una gran capacidad de comunicación, de comercio desde el Pacífico hasta Estados Unidos y Europa. Entonces, sustituyendo un poco al Canal de Panamá. Entonces, todo ese proceso que ya se logró, que ya se hizo en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues continúa con este segundo piso, como ya lo anunció en su momento la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, para comunicar el resto del país, es decir, la parte del centro de México y la parte del norte de México, con trenes de pasajeros, con trenes de carga. Mucho de esto se había perdido porque se privatizaron en el sexenio de Zedillo, y después Zedillo, de ser presidente, pues ¿qué creen? Se fue a trabajar en una de las empresas que adquirieron esto que privatizó, esta red ferroviaria mexicana. Entonces, pues esto se está recuperando, y uno de estos actividades, de estas acciones de recuperación, es precisamente construir los trenes del centro y del norte del país. Ya terminó el presidente Andrés Manuel López Obrador una obra que nunca acabó, que se propuso el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hola, mi querida Edith Hernández, saludos, bienvenida, buenas noches. Que había iniciado Peña Nieto y que nunca terminó, que ya tenía mucho tiempo, pues se terminó el tren México-Toluca. Entonces ya está comunicado del Valle de México por medio de trenes, México y Toluca. Ahora se está iniciando con este banderazo de salida la comunicación entre México y Querétaro, que son básicamente las ciudades que están alrededor de la Ciudad de México, en la parte cercana a la Ciudad de México, que necesitan tener comunicación ágil y rápida con la Ciudad de México. Y se me olvidaba decir del tren, que también ya está muy bien, de Buenavista, de la comunicación del tren de Buenavista hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que era una obra que quedaba pendiente cuando se construyó, cuando se terminó y empezó operaciones el Aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces ya está. De ahí en adelante pues seguirá todas las 1,500 kilómetros que prometió la doctora Claudia Sheinbaum, que se van a agregar a toda la construcción que ya les dije, que ya se construyó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Estos 1,500 kilómetros de trenes que comunicarán al centro de México con el norte de México. Unos de ellos para el norte centro, como Monterrey, del centro de la Ciudad de México hacia Monterrey. Otros por la parte del Golfo de México, por la parte de la zona costera, con el norte de Tamaulipas, Reynosa y de Estados Unidos, por el lado del Golfo de México, y la otra por la zona del oeste, del norte, del noroeste de México,
por toda la zona que comunica con Durango, comunica con Sonora, con Sinaloa, toda esa parte que va a comunicar los trenes hacia la parte del noroeste de México. Entonces, pues increíble lo que está pasando, hay mucho por hacer en este segundo piso de la cuarta transformación. Dice que no ha terminado ni uno, pues yo veo bastante terminado el Tren Maya, está en actividades y está recibiendo bastante gente en esa parte. Y lo mismo el tren transísmico ya está terminado perfectamente. Entonces, bueno, ok, pero bueno, vamos a continuar con los siguientes temas, mis queridos amigos. Estos son los temas, digamos, yo no diría menos relevantes, pero digo, no son tan pesados como los que vamos a atender ahorita, ni tan largos, ¿no? Dice José Miranda, sí, pues sí. Digo, hay gente que se niega a lo evidente, gente que niega lo lógico, lo que se ve a todas luces, en fin. Bueno, pues fíjense que el otro tema que les voy a comentar es sobre, yo le puse como nombre, el derecho a decir absurdo. El derecho a usar una palabra que pues no es una grosería, sino es un calificativo hacia cierta situación. El hecho de que uno crea que una situación o una manera de proceder es absurda, pues es simplemente un calificativo que una persona puede decir y tiene todo el derecho de decirla si considera que algo o alguna situación pues es así, es absurda. Y pues fíjense que hubo este encontronazo, esta discusión entre las ministras Norma Piña y Lenia Batres Guadarrama en el Poder Judicial de la Federación, entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué se dio este encontronazo? Pues resulta que a Norma Piña no le gustó simple y sencillamente que Lenia Batres usara el término absurdo, y con todas las de el poder que se le ha subido a la cabeza a Norma Piña, quiso restringirle el derecho a la magistrada, a la juez de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres, el usar la palabra absurdo. Sí, así como lo están oyendo, no creo que es difícil de explicar o de decir, porque resulta completamente, ahora sí que resulta absurdo que a alguien le quieran restringir el uso de una palabra, que en este caso es la palabra absurdo. Es un calificativo simplemente. La opinión personal de alguien de decir sobre lo que otra persona u otras personas están llevando a cabo o están haciendo, un calificativo que se puede definir de esa forma, y está en la libertad Lenia Batres de decirle absurdo algo o de decirle maravilloso. Simplemente es un calificativo, no tiene nada. Pero bueno, a Norma Piña le dolió tanto el hecho de que calificaran de absurdo lo que la Suprema Corte, 8 jueces de la Suprema Corte están haciendo, que pues se ofendió, y además le pidió a otro ministro, que en este caso es su aliado, a Alcántara Carranca, que si él o algún otro se sentía ofendido. Porque Lenia Batres dijo, bueno, pues yo tengo toda la libertad de decir absurdo, de decir una palabra, y no es nada personal contra una persona u otra, y no es ningún insulto. Entonces, pues no entiendo por qué no podría yo estar usando una palabra, que es mi manera de pensar sobre algo. ¿Por qué se me restringe o no existe una justificación como para restringirme a mí como participante de este Suprema Corte de Justicia de usar una determinada palabra o usar otra? No existe una justificación. Entonces Norma Piña le dijo, a ver si hay alguien más que se sienta igual de ofendido, y el ministro Alcántara Carranca dijo, yo sí lo siento personal y sí me ofende. Así de insensato, así de absurdo como se los estoy diciendo. Se sintieron ofendidos porque Lenia Batres usó la palabra absurdo, así, de plano. Pero, y ahí les van varias preguntas, que yo añadiría a lo que dijo Lenia Batres,
ayudaría a lo que dijo Lenia Batres. La primera pregunta, ahí les va. ¿No es absurdo que se nieguen a obedecer la Constitución? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, llamada así, que se supone que su responsabilidad es hacer que se cumpla la Constitución, ¿no es absurdo que se niegue precisamente la Suprema Corte a obedecer la Constitución? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿no es absurdo que insistan, y durante todo este sexenio, el sexenio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que insistieran y sigan insistiendo en ganar más que el presidente de la República, cuando en la Constitución está establecido que no debe nadie de ganar más que el presidente de la República? Están en contra de la Constitución al hacerlo, y son el poder que debería de velar por el cumplimiento de la Constitución. ¿No es eso absurdo? Otra cosa, ¿no es absurdo que pretendan ser juez y parte en una reforma que involucra precisamente al Poder Judicial, a ellos mismos? ¿No es absurdo que ellos quieran estar metidos y quieran vetar una ley en la que ellos están involucrados? Hay conflicto de interés. Ellos no deberían de tener voz. No deberían de abstenerse de meterse en el tema. Nada más hablar del tema, porque ellos están involucrados. Se trata de una reforma precisamente a ese Poder Judicial. Esa es otra. Otra pregunta, ¿no es absurdo que pretendan restringir las facultades del Poder Legislativo y colocarse ellos por encima de ese poder y por encima del Poder Ejecutivo, que son pares, que son iguales, como un supremo poder conservador? ¿No es absurdo que ellos se crean un poder, un supremo poder conservador por encima de los otros dos poderes de la Unión? ¿No es absurdo eso? Y voy más allá. ¿No es absurdo que pretendan legislar cuando esa no es su función? Legislar es la función del Poder Legislativo. Ellos, como Poder Judicial, tienen la obligación de hacer que se cumpla la Constitución, que se cumplan las leyes, pero ellos no diseñan leyes, no aprueban leyes. Si ese fuera el caso, pues tendrían que apuntarse como diputados o como senadores, para entonces, siendo parte del Poder Legislativo, lograr los requisitos, lograr las mayorías necesarias para poder promover leyes, aprobar leyes y aprobar reformas constitucionales. Pero no es así, no es su función. Ellos no pueden legislar. Entonces es absurdo que pretendan hacer algo que no les corresponde, ¿o no? Otra cosa, y creo que es la última, ¿no es absurdo que pretendan echar abajo ya no una reforma judicial, sino la Constitución misma, cuando dicha reforma ya forma parte de la Constitución? Al momento en que la reforma, la pasada reforma judicial, digo ya pasada porque ya no es reforma judicial, sino que es ley, ya esa reforma se aprobó en la Cámara de Diputados, se aprobó por mayoría calificada en la Cámara de Senadores, se aprobó por mayoría calificada sobrada en los congresos de los estados, y después se pasó al Diario Oficial de la Federación para quedar impresa en la Constitución, para quedar ya dentro de la Constitución. Entonces, ¿no es absurdo que pretendan echar abajo la Constitución? Que pretendan ponerse por encima de lo que dice la Constitución. La Constitución ya dio la orden, ya está en la Constitución todo el procedimiento para la elección de jueces y todo lo que correspondía a lo que se proyectó y se programó y se aceptó, se aprobó, se firmó, se decretó como reforma judicial. Ya es parte de la ley, ya es parte de la Constitución. ¿No es absurdo eso? Pues sí, sí es absurdo. Todo eso y muchas cosas más que hacen, también no es absurdo que ganen tanto. No es absurdo que tengan los privilegios que tienen. No es absurdo que tengan una familia completamente metida en la Suprema Corte y que sea un poder familiar, el Poder Judicial.
un poder familiar de la federación. ¿No es absurdo que tengan ese nivel de nepotismo? ¿No es absurdo que hayan liberado a tantos y tantos delincuentes de cuello blanco y a delincuentes de otro tipo, dedicados al tráfico de drogas, etcétera? ¿No es absurdo que se vendan a las empresas extranjeras y que les den la razón a pesar de que están en contra de los intereses nacionales? Todo eso es absurdo. Todo eso es absurdo. Y existe el derecho de Lenia Batres, como mexicana, como ministra de la Suprema Corte, de calificar todo eso y muchas cosas más como absurdo. Es su manera de pensar y tiene todo el derecho de decirlo. Y además tiene la razón, quiero decir. Aparte de todo, tiene la razón. Bueno, pues ese es el tema relacionado con el encontronazo que hubo, que fue completamente absurdo también, porque ¿cómo le van a restringir a alguien decir una palabra? Hizo tal ridículo Norma Piña al querer callarle la boca a otra ministra de la Suprema Corte de Justicia, al querer limitar su derecho a la expresión, al quererle decir, no digas esto, no digas lo otro, no tienes el derecho de decir, no eres libre. Y luego acusaban al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de dictatorial, y miren cómo se comporta la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, restringiendo la libertad de expresión de otro ministro, de una ministra de la Suprema Corte, que es su par, de otra ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, limitándole la libertad de expresión por decir una palabra que no le gustó. Una palabra. En fin. Bueno, vamos al tema que les decía yo que es muy, muy interesante, que tiene que ver con el endurecimiento de la relación de México con Estados Unidos. Pero como les dije en el intro de este en vivo, pues se trata del endurecimiento de México, desde México a Estados Unidos. Ya esto venía de antes, ya esto venía porque el presidente Andrés Manuel López Obrador le molestó mucho la actitud del embajador y los dichos del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y eso hizo que México pusiera en pausa la relación con el embajador de Estados Unidos y, por cierto, con el de Canadá, que pues realmente el de Canadá lo único que hizo fue obedecer, como siempre, lo que le decían los Estados Unidos. Pero bueno, ya venía desde ahí. Y como varias veces dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues muchos piensan, decía el expresidente, que cuando yo me vaya, las cosas van a ser más fáciles para los conservadores, van a poder hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum, van a poder llegar a acuerdos muy fácil, porque pues ella pues la van a convencer bien fácil, es más maleable, es más fácil para poderla convencer de muchas cosas, vamos a hacer con ella lo que queremos, prácticamente. Eso es lo que quería decir el presidente. Y les decía el presidente, están muy equivocados. Están muy, muy equivocados. ¿Por qué? Bueno, porque decía el presidente, pues yo la verdad soy fresa, comparado con Claudia, yo soy fresa. Con ella se van a sentar. Ella es más estricta, es más rígida. Y lo estamos viendo. Lo vimos cómo le fue a Reina Aidé, esta señora que se presentó en la mañanera de Claudia Sheinbaum la semana pasada y que la presidenta la puso en su lugar en un ratito, no la dejó hablar mucho, le contestó muy rápido y pasó al siguiente. No pasó como pasaba con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No hizo lo que quiso, no agarró el micrófono 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Así que, y fue la posición de esta señora diferente a la que tenía con el presidente. Ella ya no fue tan insultante, ya no fue tan agresiva y no agarró el micrófono sin soltarlo. Así que, y dice José Miranda, ¿y los tiene sentados? Ajá, así es. Bueno, vamos a pasar al tema porque si no se me va a acabar el tiempo y voy a decirles de lo que se trata esto de la relación de México con Estados Unidos. Dice Díaz Hernández antes de pasar al tema, creían que por ser mujer la iban a hacer menos, pero se equivocan. Sí, claro, y se equivocaron mucho, Y si siguen creyendo eso, pues se van a dar 3
y mil vueltas con Claudia Sheinbaum. Bueno, las reglas del juego entre Estados Unidos y México han cambiado. En sus primeros 11 días de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió que no se reunirá con Joe Biden, sino que esperará al sucesor o sucesora para entablar la nueva relación bilateral. Al mismo tiempo, ordenó crear un canal diplomático. Fíjense esto, es interesante. Claudia Sheinbaum ordenó crear un canal diplomático de comunicación que echa abajo la anarquía en la que operó por años la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. Ahora, el embajador solo podrá comunicarse con el secretario de Relaciones Exteriores y no como estaba acostumbrado a llamar a todos los secretarios de Estado y funcionarios federales de acuerdo con los intereses y necesidades del vecino país. Es decir, el embajador de Estados Unidos, si le daba la gana, le hablaba al secretario de Energía, le hablaba al secretario de Comunicaciones, le hablaba al secretario de quien fuera, si creía necesitar comunicarse con él. Pues ya se acabó esto, Es a través del secretario de Relaciones Exteriores a partir de ahorita. Además, en este breve periodo ha insistido en que el gobierno estadounidense adeuda la información detallada sobre la detención en nuestro territorio del Mayo Zambada. Y el secretario de Defensa envió un mensaje al vecino del norte sobre el tráfico de armas y reveló que se pedirá revisar el entendimiento bicentenario que rige la cooperación en materia de seguridad. Y la primera mandataria, Claudia Sheinbaum, dejó claro que no habrá marcha atrás en temas como el de cálica, maíz transgénico y glifosato. O sea, estos temas los dejó muy claros el presidente Andrés Manuel López Obrador, y con la presidenta Claudia Sheinbaum van a continuar. Nada de glifosato, nada de maíz transgénico y nada de los permisos a cálica. Cálica, ese terreno, ya es una reserva. Lo hizo el presidente como la última acción, creo que fue la última acción que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, decretar esa zona donde está la empresa, o estaba la empresa Cálica, como reserva natural protegida. Entonces, sigue el segundo piso bastante fuerte. 11 días de gobierno han bastado para delinear una nueva relación entre México y Estados Unidos. En este corto periodo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo marcó un límite a la administración de Joe Biden al restringir la comunicación al embajador Ken Salazar. A partir de ahora, este solo podrá comunicarse con el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, para tratar toda su agenda y no como lo hacía en el sexenio pasado, cuando hablaba con todos los secretarios de Estado y funcionarios federales de alto nivel, de acuerdo con las necesidades de su agenda. Otra señal de esta nueva relación es el hecho de que la primera mandataria no acordará reunirse con su homólogo, el presidente Joe Biden. Joe Biden, cuando sostuvieron una llamada telefónica, el presidente Joe Biden y la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando sostuvieron una llamada telefónica, sino que esperará a conocer los resultados electorales donde determinarán al sucesor de Joe Biden, entre la demócrata Kamala Harris o el republicano Donald Trump, para plantear, y ahora sí entonces, una reunión bilateral de alto nivel. A ello se suma que en este breve periodo, la doctora Sheinbaum Pardo ha insistido al gobierno estadounidense que entregue la información detallada de la detención ocurrida el pasado 25 de julio en territorio mexicano del narcotraficante y hasta entonces líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. En el contexto del reclamo, la jefa del Ejecutivo Federal ha reiterado que esa captura, organizada unilateralmente por el vecino país del norte, es la que desató la violencia en la entidad sinaloense. Esa fue una clara afrenta a la soberanía mexicana. Se metieron al territorio mexicano, capturaron a una persona sin notificar y sin un acuerdo y sin una cooperación con las autoridades mexicanas. Y ya tenían restricción en ese tipo de aspectos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. No pueden meterse
como si fuera su casa, hacer lo que se les dé la gana, y sin embargo lo hicieron. Por eso la exigencia y por eso la situación está como está, porque es una exigencia a Estados Unidos de cumplir las leyes internacionales y de no invadir la soberanía de México. Pero este no ha sido el único reclamo de su administración. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, envió un mensaje fuerte sobre el tráfico de armas, al advertir que Estados Unidos debe entender que los flujos armamentistas contribuyen a la violencia que aún enfrenta México, por lo que se le exige compromiso para detener este mercado negro de armas. De hecho, también reveló que una de las instituciones de la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas es que se solicite a Estados Unidos revisar el entendimiento bicentenario que rige la cooperación en materia de seguridad. Sobre este tema quiero agregar que ya en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se demandó a las empresas armamentísticas de Estados Unidos que venden armas al mejor postor y que por culpa de ellos se han introducido una gran cantidad de armamento de Estados Unidos a México, porque las han vendido independientemente de a quién sea y en muchísimos de los casos sin considerar que se lo han vendido a narcotraficantes en el mismo territorio de Estados Unidos y no hubo ningún aspecto de restricción o de límite a ese tipo de comercialización de armas a delincuentes mexicanos. Entonces Estados Unidos no tiene cara como para poder hablar del control del narcotráfico en México, como lo hace, por ejemplo, Donald Trump, si ellos mismos no controlan ni el consumo de drogas, ni la venta ilegal y masiva de armamento a las organizaciones criminales. Ni una cosa ni la otra. Aunado a ello, la presidenta de la República ha aclarado que en su gobierno no habrá marcha atrás en temas como el de Cálica y la prohibición del maíz transgénico y el glifosato, que para el vecino país del norte han sido banderas en defensa de los intereses de las transnacionales estadounidenses afectadas por estas decisiones. El 10 de octubre pasado, el secretario Juan Ramón de la Fuente se reunió con el embajador estadounidense Ken Salazar, tal como lo acordaron en una llamada telefónica el pasado 4 de octubre la presidenta Sheinbaum y el presidente Biden. En ese encuentro, México fijó nuevas reglas para la relación del diplomático estadounidense con la actual administración. Fíjense nada más cómo es Claudia, fíjense. Se establecieron una serie de lineamientos, digamos, generales, porque a veces el embajador acostumbra a llamar a un secretario, a otro secretario, a otro secretario. Entonces ahora le dijimos, bueno, si quiere tocar algún tema relacionado con la Secretaría de Energía, porque hay empresarios estadounidenses interesados en invertir y quieren saber la disponibilidad, pues a través de la Cancillería. Fueron algunos de los lineamientos que se establecieron el día de ayer, y eso ordena de manera muy importante la relación, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina del pasado 11 de octubre. Aunque se trata de una medida severa que restringe el actuar del embajador a favor de nuestra soberanía nacional, la primera mandataria suavizó la decisión al indicar: nosotros tenemos buena relación con todos los países del mundo, con todos, y siempre va a ser así. Y además, gracias Verónica López, y además nuestra manifestación en favor de la paz, siempre la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Los lineamientos impuestos a Ken Salazar se dan luego de que este y el expresidente de México tuvieron varios desencuentros, al grado tal de que Andrés Manuel López Obrador pausó la relación con el diplomático. Ello luego de que Estados Unidos se negara a proporcionar toda la información relacionada con la captura del Mayo Zambada, pues su gobierno mantuvo la sospecha de que ésta se dio en suelo mexicano por agentes de la DEA, lo que habría violado la soberanía, y de que Ken Salazar se entrometiera en el tema de la reforma judicial, cuando ese es un asunto que solo le compete a los mexicanos.
De la reunión entre De la Fuente y Salazar, la única información que se reveló fue la que compartió la presidenta de la República. Hasta el cierre de esta edición, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni la Embajada estadounidense emitieron pronunciamientos. Y de lo que indicó la primera mandataria, se desprende que el único canal de comunicación que mantiene abierto el gobierno federal con el embajador es Juan Ramón de la Fuente, por lo que todos los temas estadounidenses pasarán por ese filtro que le rendirá cuentas directamente a la doctora. El 9 de octubre, un día antes de ese encuentro entre el secretario de Relaciones Exteriores y el embajador Salazar, la presidenta Sheinbaum expuso en su conferencia matutina que no tiene pensado reunirse pronto con su homólogo Joe Biden y que en la llamada telefónica que sostuvo con él, esa posibilidad ni siquiera se planteó. Este detalle no es menor. La administración de Biden está por concluir y el gobierno de México estaría dando por terminada prácticamente esa relación, en espera de que en noviembre próximo, cuando ya se sepa quién gobernará la nación vecina, se establezcan las reglas del juego entre ambos países. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy está la elección en Estados Unidos. Entonces, nosotros somos muy respetuosos de la elección. Por supuesto que la coordinación es con el presidente Biden y va a seguir esa coordinación. Pero el 5 de noviembre es la elección en Estados Unidos. Y luego se llevan su tiempo para la calificación de esa elección. Y nosotros vamos a ser muy respetuosos de lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos. Y se mantiene la coordinación, declaró Claudia Sheinbaum Pardo. La relación bilateral que se establezca con el próximo gobierno estadounidense pasará por la exigencia del gobierno federal para que Estados Unidos entregue toda la información de la captura del Mayo Zambada. Ello porque el mismo 9 de octubre, en su conferencia, el titular del Ejecutivo Federal reiteró la necesidad de esa cooperación. Al respecto, la primera mandataria recordó que si bien la relación de México con Estados Unidos no se pausó por esta falta de información, lo que se suspendió fue la visita del embajador al presidente de la República, López Obrador, por la acción en Sinaloa del 25 de julio, cuando el líder del cártel de Sinaloa fue detenido, en donde nunca se consultó al gobierno de México, ni se coordinó, sino que fue una acción que todavía hasta ahora no tenemos toda la información de cómo ocurrió esa detención. Esa no era la primera vez que la presidenta Sheinbaum reclamaba a Estados Unidos por este tema. Un día después de asumir el mando, el 2 de octubre, declaró en su primera conferencia matutina que su gobierno sí va a seguir pidiendo información de estas detenciones, que hubo en nuestro territorio. Y posteriormente indicó que Estados Unidos no puede presionar a su administración luego que le consultaron si había tal situación por el tema de la reforma judicial. México es un país libre, soberano, independiente, y nos coordinamos, mas no nos subordinamos, como lo dije ayer. Y es que el 1 de octubre, durante su toma de protesta, envió un claro mensaje de que México defenderá su soberanía e independencia. Para el 8 de octubre, nuevamente regresó al tema de la captura del Mayo Zambada, esta vez sin que mediara ninguna pregunta de la prensa. Ese día declaró: hay que recordar en el tema de Sinaloa solamente cómo es que Sinaloa tiene este incremento en los homicidios. A la fecha, lo que nos informó el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que tenía la Secretaría de la Seguridad es que todavía no se recibe la información suficiente por parte del gobierno de Estados Unidos de esa detención que se sigue solicitando. Se va a reunir el secretario de Relaciones Exteriores. Hola María Elvia, bienvenida, buenas noches. Qué bueno que ya estás aquí, gracias. Se va a reunir el secretario de Relaciones Exteriores con el embajador.
el embajador va a la Cancillería y es uno de los temas, que se dé la información. En este breve periodo de 11 días de gobierno, las señales de un ajuste en la relación México-Estados Unidos no solo han venido de las declaraciones de la presidenta, sino también de algunos integrantes de su gabinete. Un ejemplo de ello es el reclamo que hizo el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, el pasado 8 de octubre sobre el tráfico de armas. En el sexenio pasado, se hicieron esfuerzos muy grandes para que Estados Unidos entendiera por qué parte del gran problema que tenemos en México, de la violencia, es producto del armamento que viene de Estados Unidos. En ese sentido se incluyó en el entendimiento bicentenario. Creemos que por primera vez ese tema es donde se les hace ver que es necesario que implementen acciones. En la conferencia presidencial de ese día, el general secretario agregó: hemos recibido instrucciones de la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas y se está analizando también dentro del Gabinete de Seguridad que hay que revisar ese instrumento para que se continúe, se actualice y reforzar las acciones. De las palabras del general Trevilla Trejo se desprende que México solicitará a Estados Unidos revisar los términos en los que se da la cooperación en materia de seguridad, poniendo por delante los intereses de nuestro país. Dentro de todo lo que se hace es que se proporciona información directamente a Estados Unidos, por las partes que deban ser, por las partes correspondientes, respecto al armamento que se asegura, que aseguran las dependencias del Gabinete de Seguridad. Entonces, ese es un tema que no se puede dejar, va a seguir, indicó el titular de la Sedena. Además de las declaraciones del general secretario, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, ha dado muestras de que México no cederá en terrenos en los que avanzó el presidente López Obrador. Uno de estos asuntos es el de Cálica, en el que la secretaria advirtió que no hay expropiación, pero la empresa no podrá nunca más explotar los bancos de piedra. Además, reveló que la compañía estadounidense ha mentido no solo a México, sino también a la SEC y al Tribunal Internacional donde se ventila su caso. Calizas Industriales del Carmen es una empresa filial de Vulcan Materials dedicada desde 1986 al aprovechamiento y explotación de roca caliza y sus agregados pétreos, principalmente piedra triturada, arena y grava. Es un desastre ecológico porque se extraía caliza para exportarla a Estados Unidos, para construir carreteras, y la explotación de roca caliza se fue incluso por debajo del manto freático, de una zona que tiene un ciclo hidrológico muy importante, llena de cenotes, una kárstica, y se ha ocasionado una gran devastación ambiental y graves desequilibrios ecológicos en esa región. Quería darles un poco cuál es la dimensión, dijo ella. Son 1,200 hectáreas lo que se ha explotado en este caso, indicó en la conferencia presidencial del 11 de octubre. Como en muchos casos que implican a empresas estadounidenses, en el asunto Cálica Vulcan Materials, el gobierno de Estados Unidos y legisladores de ese país han buscado influir en México para evitar el cierre de la mina. Hasta ahora no lo han logrado. La secretaria Alicia Bárcena señaló que la empresa ha dado una serie de declaraciones falsas. Entre otras, dice que tiene todos los permisos. No es verdad. En segundo lugar, negó sobreexplotar la extracción de piedra caliza. Se sobrepasó en la extracción y los permisos que se le dieron en el 86, luego se les otorgó otro permiso en 2000 que les extendió el permiso por 20 años. Ellos ya no tienen permiso desde diciembre de 2020. Explotaron además 140 hectáreas de extensión con una profundidad hasta de 12 metros, invadiendo realmente el manto freático. Declararon que había 7 cenotes y cuando se hizo una visita se encontraron solo 4. Quiere decir que destrozaron al menos 3 y afirmaron tener todas las concesiones de agua y solamente tenían una, que nunca actualizaron y que fue justamente utilizada esa agua para incluso ir más abajo del manto freático.
Simularon incluso ante el Tribunal Internacional que tenían todos los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en las zonas arqueológicas. Y yo diría lo más delicado también para México es que reportaron a la autoridad financiera de Estados Unidos en la bolsa, la que llamé hace rato SEC, la Autoridad Financiera de Estados Unidos en la bolsa, porque es una empresa que cotiza en bolsa, el doble de reservas de material pétreo que reportan en México para poder evadir impuestos. Fíjense nada más. Tramposos hasta en Estados Unidos. De acuerdo con la titular de la Semarnat, luego de que el gobierno de López Obrador les prohibió la extracción de piedra caliza del subsuelo de Playa del Carmen y Cozumel, Quintana Roo, Vulcan Materials demandó a México con base en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no en el TEMEC, sino en Telecán, que es el acuerdo vigente. El TEMEC es el vigente y ellos demandaron por el anterior, por más de 1.500 millones de dólares. Ello a pesar de que la Semarnat y la Profepa confirmaron los daños ecológicos, el impacto al sistema hidrológico subterráneo 20 veces más del volumen autorizado. 20 veces más del volumen autorizado. Otra de las mentiras diseminadas por la empresa, dijo Bárcena, es que se le está expropiando el terreno. No estamos expropiando. Su terreno sigue siendo de ellos. Lo único que sí estamos diciendo es que no pueden extraer ni un gramo más de piedra caliza. Eso sí. Es decir, tendrán que restaurarlo, producir bosque o a ver qué hacen. Pero caliza no van a poder sacar. Al igual que en este caso de Cálica, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha reiterado el freno a la industria agroalimentaria que atenta contra la salud de los mexicanos. Tal como avanzó la pasada administración de López Obrador, la presidenta declaró que no hay marcha atrás en la prohibición del maíz transgénico para consumo humano y del herbicida glifosato. Avanzaremos en la soberanía y la autosuficiencia alimentaria. Como dice el presidente, dar de comer a quien nos da de comer. No permitiremos la siembra de maíz transgénico. Andrés Manuel López Obrador, como dice él, no permitiremos la siembra de maíz transgénico, seremos autosuficientes, no solo en maíz blanco, sino en frijol y en otros cultivos, señaló Claudia Sheinbaum Pardo en su toma de protesta el 1 de octubre pasado. Entonces, bueno, ahí tienen la información, amigos. La posición de México es digna, es fuerte y le está poniendo condiciones, incluso algunas que no había al gobierno de Estados Unidos. Una posición muy digna, muy fuerte, muy soberana de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hacia el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues si pensaban que la presidenta de México iba a ser tranquila, iba a ser fácil de dominar, de controlar, de manipular, de convencer, pues se tienen que dar muchas vueltas porque ella es más estricta que el presidente López Obrador, ella está más preparada académicamente, profesionalmente, pero además ella tiene un apoyo que sabe que tiene de la gran mayoría de los mexicanos, mayor a la que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ese sostén, ese apoyo masivo de 36 millones de mexicanos que le dieron la victoria, le da un sustento como para tener una posición digna, fuerte, orgullosamente defendiendo la soberanía nacional ante cualquier país extranjero y aunque sea en este caso el vecino país del norte, Estados Unidos. Entonces, bueno, pues esa es la información del día de hoy. Ya se me está acabando el tiempo. Muchas gracias, Tenax Vite, muchas gracias, Juan Jesús Vallejo, gracias a todos por compartir el live, por ponerle like, dándole tap en la pantalla. Muchas gracias a Su, muchas gracias a los que me estuvieron dando apoyo y regalos. Muchísimas gracias por haberme dado esos regalos. Cumplimos la meta, me parece. Gracias a José. Muchas gracias a José desde Estados Unidos por estar aquí. Muchas gracias a todos los que se han conectado.
Les agradezco mucho. Gracias a ti, mi querida Su. Muchas gracias por los regalos y por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Como siempre, gracias mi querido amigo Tenax Vite por ser parte también de la moderación en el chat. El apoyo de ustedes es importantísimo, me ayuda bastante y nos ayuda a mantenernos en este canal informados, a traerles la mejor información. Gracias mi querido José Miranda, saludos hasta allá, hasta Georgia, Estados Unidos. Gracias a todos. Y bueno, les recuerdo, por ahí Tenax lo pone generalmente, pero por si no lo pone ahorita, por si se le olvida, recuerden acompañarme por allá, visitarme en Somos la 4T Noticias en YouTube. Mi canal de YouTube también es de ustedes, también ustedes son parte. Si quieren, vayan para allá para que vean los videos, vean los en vivo completos. Allá están completos si no pudieron ver alguno de ellos. Allá lo pueden ver, allá los tengo grabados y allá pueden haber alguno que se hayan perdido. Y suscríbanse, vayan también para que se suscriban, apóyenme allá suscribiéndose en el canal de YouTube y eso me va a ayudar bastante para poder llegar a los 1000 suscriptores, que todavía nos faltan algunos, pero por ahí estamos ya acercándonos. Entonces muchísimas gracias, gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias por sus comentarios, por sus opiniones, por compartir, les digo, por sus likes, por sus regalos. Y pues esta información se las traemos con todo gusto diariamente de lunes a jueves para que ustedes estén lo mejor que se pueda informados. Gracias mi querida Tita, gracias, Somos la 4T Noticias, me pone like. Gracias mi querida amiga, muchas gracias a ti, qué bueno que estás aquí, bienvenidísima. Y pues aquí te esperamos el día de mañana y aquí los esperamos a todos ustedes el día de mañana. Como ya saben que tenemos una cita aquí a las 6:30 para hacer un análisis de la situación que tenemos en esta cuarta transformación, de todo lo que está ocurriendo, los logros, digamos las metas que se tienen, y bueno, la contra de los opositores, lo que esto representa, las amenazas, digamos todo lo que enfrentamos en esta cuarta transformación. Gracias mi querida Edith Hernández, gracias a ti por estar aquí también, muchísimas gracias a ti. Gracias a todos los que se han estado conectando y que están aquí presentes. Y les insisto, si están apenas conectándose ahorita y llegaron tarde a la transmisión de este en vivo, pues vayan al canal de YouTube. Allá van a tener la transmisión de este en vivo completa. Allá podrán verla entera, va a estar grabada y la van a poder, igual de otros días también anteriores que se haya transmitido. También allá están las transmisiones en vivo enteritas, completitas, para que la puedan ver. Si alguno de los temas les llama la atención, si quieren verla, y apóyenme suscribiéndose. Gracias a todos por estar, dice mi querida Su, gracias a todos y gracias por su permanencia. Nos vemos el día de mañana, cuídense mucho, un abrazo hasta donde quiera que nos acompañen y pues nos vemos mañana, aquí estamos. Hasta mañana amigos.